En Alemania, estas elecciones europeas han certificado el anunciado giro a la derecha, con la victoria de los conservadores, bloque integrado por la formación democristiana CDU y su socia histórica, la socialcristiana CSU de Baviera. El resultado provisional en torno al 29,5% de votos se ha festejado aquí en Berlín, en la Konrad-Adenauer-Haus, la sede central de la CDU, con una velada entre contenida y entusiasta. En las anteriores elecciones europeas, el bloque conservador cosechó el 28,9%, por lo que el avance no es espectacular, pero los conservadores alemanes consideran que el resultado refuerza las opciones de la candidata del Partido Popular Europeo, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a repetir en ese puesto durante un segundo mandato. Por otra parte, la ultraderecha ha resistido bien el impacto de sus escándalos, con una cifra en torno al 16,5%. Recordemos, su candidato principal, Maximilian Krah, hizo unas declaraciones blanqueando a las SS nazis que llevaron a la expulsión de la AfD del grupo parlamentario ultra europeo Identidad y Democracia, liderado por la francesa Marine Le Pen, y antes uno de sus asistentes fue detenido por espiar para China. Pero esto no ha afectado al núcleo duro de su electorado de ultraderechistas convencidos y rocosos. Con este resultado, la ultraderechista AfD se convierte en la segunda fuerza política en Alemania, y en tercer lugar queda el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, que obtiene su peor resultado histórico con el 14%. Los verdes sufren también una gran caída al precipitarse al 12%, cuando hace 5 años, en las anteriores elecciones europeas del 2019, habían logrado dispararse al 20,5%, nada menos. Estas elecciones han sido también un test de escala nacional para el gobierno del canciller Olaf Scholz, antes de las elecciones generales alemanas de otoño del 2025. Los tres partidos de la coalición, el socialdemócrata SPD de Scholz, los Verdes y el Partido Liberal, FDP, han tenido los tres peores resultados que la anterior cita europea. Pero además de haber sido estas unas elecciones generales, la suma de sus resultados no les permitiría repetir coalición de gobierno, y llevan 3 años sin alcanzar en los sondeos la suma de apoyos suficientes, de manera que en lo que queda de legislatura el gobierno de Scholz tendrá que lanzarse fuerte a intentar recuperar el terreno. En el ámbito de los populismos, atención también a la irrupción del nuevo partido izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht, una escisión del partido izquierdista Die Linke, que en la práctica disputa votos y temas a la ultraderecha con un discurso anti-inmigración, prorruso y eurófobo. Ha tenido en torno al 6%, pescando sobre todo en las aguas del descontento. Giorgia Meloni planteaba esas elecciones europeas como un plebiscito a su propio gobierno, como un referéndum sobre su gestión al frente del país durante este año y medio que lleva en el poder. Podríamos decir que este plebiscito lo ha ganado porque ha superado incluso los resultados que tuvo en el 2022 cuando ganó las elecciones nacionales con el 26% de los votos. Ahora Meloni sale reforzada de esas elecciones y querrá poner en marcha una serie de reformas con las que pretende cambiar Italia, comenzando por una muy criticada reforma constitucional para cambiar la forma de elección del primer ministro. En la derecha, quien no puede estar tan contento es Matteo Salvini, el líder de la Liga, que se ha visto superado incluso por Forza Italia, el partido liderado por Antonio Tajani desde la muerte de Silvio Berlusconi. Salvini había planteado estas elecciones europeas con una campaña en la que se ha escorado todavía más a la derecha, presentando como candidato a Roberto Banacci, un polémico general suspendido del ejército por sus ideas machistas, homófobas o racistas, pero no le ha salido bien la estrategia y podría ser que en los próximos días veamos a pesos pesados de la formación pidiendo su cabeza en el liderazgo del partido. En la izquierda podríamos decir que Elly Schlein, que debutaba a nivel nacional, tiene un comienzo esperanzador, ha quedado por encima de lo que pronosticaban los sondeos y en cambio el movimiento 5 estrellas se desploma en un terreno que no era muy fácil para ellos en las elecciones europeas, en las que planteaba, apelando al voto contra la OTAN, contra el envío de armas a Ucrania, unas propuestas que al final
tienen un escaso recorrido. Ahora queda por ver si Meloni logra el segundo de sus objetivos en esas elecciones y el más importante, ser decisiva en Bruselas, que su voz cuente, liderar el avance de la ultraderecha en el Parlamento Europeo y que dejen de haber cordones sanitarios en torno a ellos. Esto lo veremos en los próximos días, pero lo que podemos decir seguro es que Meloni puede estar muy contenta y que su voz va a ser más fuerte ahora en Bruselas. Ha sido una noche larga, pero las urnas han hablado. El próximo Parlamento Europeo será más conservador y menos verde que el actual, con más escaños en manos de las fuerzas de ultraderecha y más opciones para formar mayorías, lo que augura una legislatura más imprevisible que la que ahora termina. Las formaciones ultraconservadoras han proseguido el avance iniciado en los últimos años, pero la mayoría clásica de centro proeuropea, la que ha estado al timón de la Eurocámara durante los últimos 5 años, resiste. Con 189 escaños, según las últimas proyecciones y previsiones de voto, casi una decena más de los que tienen ahora, el Partido Popular Europeo es el ganador absoluto de estas elecciones. Los socialdemócratas, por su parte, resisten y mantienen unos 135 eurodiputados, mientras los grupos de los verdes y los liberales se desploman. Las formaciones que más suben, aparte del Partido Popular Europeo, son las fuerzas de extrema derecha, gracias a los buenos resultados obtenidos en Francia, donde Marine Le Pen ha arrasado, en Italia, donde Giorgia Meloni se ha visto indirectamente revalidada al frente del gobierno, además de en los Países Bajos y en Alemania, donde han acabado en segunda posición. ¿Qué significan estos resultados? En primer lugar, que Partido Popular Europeo, socialdemócratas y liberales, la alianza clásica proeuropea de centro que ha dirigido la Unión Europea desde el final del bipartidismo, retiene la mayoría de la Eurocámara al sumar suficientes eurodiputados para sacar adelante las propuestas legislativas que presente la próxima Comisión Europea. Pero la dinámica política interna y la misma aritmética europarlamentaria aconseja trabajar con mayorías más amplias y es habitual recurrir a más grupos. Aquí pueden venir las discrepancias, porque mientras los socialdemócratas son partidarios de ensanchar esta mayoría para incluir a los verdes, los democristianos, como ha ocurrido ya en la recta final de esta legislatura, se resisten y dejan la puerta abierta a apoyarse en formaciones más a su derecha. Que la legislatura que alumbró el Pacto Verde, como se conoce a la ambiciosa agenda legislativa con la que alcanzar la neutralidad climática, acabe con los verdes con un 30% menos de escaños y pasando de la cuarta a la sexta posición, es una realidad política que no se podrá pasar por alto fácilmente durante la próxima legislatura. La próxima prueba de estas nuevas mayorías que acaban de conformarse será la elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Europea. Como ganador de las elecciones, el Partido Popular Europeo ha reivindicado que sea su candidata, la actual presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, quien sea designada como tal por los líderes europeos. Los socialistas han reconocido la victoria de sus rivales democristianos y se han abierto a negociar un programa de trabajo juntos para los próximos años. Un programa en el que los verdes también quieren participar, aunque hace 5 años no la votaron. Von der Leyen en el pasado no ha descartado trabajar con ciertas formaciones ultraconservadoras más a su derecha, pero anoche, a la vista de los buenos resultados obtenidos por el Partido Popular Europeo, solo dijo que se sentará a hablar, para empezar, con socialdemócratas y liberales y que a partir de ahí irá construyendo una coalición de centro. Este voto, que podría tener lugar en julio en Estrasburgo, en la misma semana que se constituirá el nuevo Parlamento Europeo, nos dará una idea de dónde se encuentra el nuevo centro político europeo. Las elecciones en Francia han provocado un auténtico terremoto político debido a la convocatoria inesperada y que ha cogido a todo el mundo por sorpresa de elecciones legislativas anticipadas por parte del presidente Emmanuel Macron. ¿Por qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho porque su partido ha sido superado por la extrema derecha de Marine Le Pen. El partido Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen ha más que doblado en votos a los partidarios de Macron. Entonces el presidente, para intentar retomar la iniciativa y hablando del riesgo de la extrema derecha, ha querido emplazar a los ciudadanos a que decidan si realmente quieren que ese sea el camino o no, o frenen esta tendencia. Es una apuesta muy arriesgada en un momento muy delicado para Europa, con la guerra de Ucrania, con Francia, que es la única potencia nuclear en la Unión Europea, y con un presidente muy activo y de los más vehementes en plantar cara a Rusia. ¿Qué es lo que ha llevado a Macron a esta decisión tan drástica? Pues realmente los últimos 2 años ya han sido muy difíciles. Se ha encontrado atado de manos
al haber perdido la mayoría en la Asamblea Nacional. Él ganó las elecciones al Elíseo, pero en las legislativas sus partidarios quedaron en minoría en la Asamblea, y eso ha hecho que muchas iniciativas no hayan sido posibles, o si se han llevado adelante haya sido mediante el procedimiento del decreto, lo cual lo ha deslegitimado democráticamente tanto al Parlamento como al presidente. Aparte, ha habido unas crisis de orden público muy frecuentes, ¿no? Con manifestaciones, con disturbios. El año pasado, hace un año, por la muerte de un joven aquí en Nanterre, cerca de París, pues las manifestaciones provocaron 12.000 coches quemados, multitud de comisarías destrozadas, estancos, comercios. Esa sensación de inseguridad que se ha trasladado recientemente a Nueva Caledonia, el territorio en el Pacífico Sur, que aunque sea una zona muy alejada de París, pues contribuye a esa percepción de que el Estado está perdiendo el control, que hay una crisis de autoridad. Macron ha intentado en los últimos días aprovechar los actos de conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía y la visita de Joe Biden para ganar estatura política, para lanzar mensajes de advertencia, haciendo paralelismos históricos con los años 30, con la Segunda Guerra Mundial. Todo eso, a tenor de los resultados, no le ha funcionado. Y ahora hace esa apuesta tan arriesgada, algunos consideran que temeraria, de convocar elecciones en un intervalo de 3 semanas, pensando que le puede salir bien, pero muchos lo ponen en duda.